Saludos y bienvenidos a Tu Salud. Soy Michelle Miró. Respirar es una actividad que hacemos como un proceso natural. A través de la misma oxigenamos todos nuestros órganos, permitiéndonos vivir y funcionar. Sin embargo, es una actividad que damos por hecho hasta que por algún motivo se nos imposibilita o dificulta hacerlo, como cuando se padece de asma. Según datos del Departamento de Salud en Puerto Rico, se estima que más de 440,000 personas han sido diagnosticadas en algún momento con esta condición, que de no atenderse adecuadamente puede desencadenar en ausencias laborales o escolares, hospitalizaciones y hasta la muerte. Pero el ser proactivo en atenderla podría resultar en tener una vida sumamente activa y sin limitaciones. Testimonio de ello lo es el actor, locutor y presentador de televisión, Jorge Castro. El asma es una condición más seria de lo que la gente piensa. A mí me tuvieron que operar las amígdalas cuando apenas tenía como 1 año y medio, y yo no sé si después de esa operación, precisamente porque tenía muchas infecciones de amígdala, pues los catarros se me empezaron a complicar, y desde que ya yo tenía 4 o 5 años, quizás 5 o 6 años, ya padecía de asma. Y cuando chiquito, realmente hasta que cumplí como 12 o 13, eran ataques como bien fuertes, ¿entiendes? Recuerdo un día, y yo tenía como 7 años, que yo me desesperé porque yo no sentía que no podía respirar. Entonces mi mamá me decía, porque me relajaba, me decía, tírate al piso y cierra los ojos y trata de respirar por la nariz y no pienses en nada. Y yo lo hacía, me empezaba, no sé, ahora sería como una meditación, ¿verdad? Y poco a poco podía respirar, pero ese día no, y me tiré al piso y sentía que no me llegaba el aire, entonces me levanté y me desesperé y empecé a correr por la casa porque no me entraba el aire, y mi mamá me trataba de parar, mi papá, y entonces en una que salí corriendo, llegué hasta el balcón, y de la desesperación brinqué y con la barriga le di al balcón y brinqué y caí al otro lado ¿sabes? Caí como en la grama y caí de espalda, y cuando caí de espalda sentí como que una bocanada de aire, y ahí arrancamos para el hospital. Después que cumplí como 13, 14 años, como que no me volvió a dar asma hasta que cumplí como los 31, 32 años, que me dio un catarro bien malo y se me convirtió en un bronquioespasmo, y del bronquioespasmo me volvió a dar asma. Tuve que ir al doctor, y entonces pues ahí sí me empezaron a dar todo el tratamiento que usan las personas asmáticas, y de una de las maneras que lo pude eliminando fue empecé a hacer ejercicio cardiovascular, y ahí poco a poco pude superar ese bronquioespasmo y el asma que me volvió a dar. El ejercicio es esencial para mí, pues yo también tengo 2 discos herniados, y si yo no me mantengo ejercitándome, me entumezco, y obviamente pues en términos del ejercicio cardiovascular es algo que siempre tengo que hacer. Y si no puedo salir afuera, yo tengo como un trainer, monto la bicicleta, prendo el televisor y estoy 45 minutos corriendo viendo televisión. Yo pongo los libretos encima del manubrio de la bicicleta, y como está estacionaria, ¿verdad? Pues no me tengo que preocupar de que vengan carros, y sencillamente pedaleo y empiezo a aprenderme los libretos mientras estoy corriendo. Número 1, pues lo único que voy a decir, ¿verdad? Yo que soy paciente de asma, que el asma es una condición más seria de lo que la gente piensa. Cuando a los padres, ¿verdad?, que tienen hijos que son asmáticos de 6 o 7 años, yo sé que al principio lo más importante es aprender de la condición y tratar de estabilizar a su hijo en la casa, pero si realmente ven que el niño no puede respirar, tienen que arrancar para el hospital lo antes posible, porque la gente puede pensar que no, pero el asma podría terminar en una desgracia si no se atiende a tiempo. Excelente consejo. Gracias, Jorge, por compartir tu testimonio con nosotros aquí en A Tu Salud. Eres un vivo ejemplo de que la medicina preventiva sí funciona. Te deseamos lo mejor. A Tu Salud. Y tú que estás en el hogar y te preguntas cómo evitas que los catarros se te compliquen, para orientarnos sobre cómo prevenir el asma, se encuentra con nosotros el doctor Arturo Córdoba. Bienvenido, doctor, a la Casa de Tu Salud. Muchas gracias. Doctor, acabamos de escuchar a Jorge Castro compartir en su testimonio cómo en su niñez tuvo un ataque de asma en el cual se sentía que no podía respirar y le causó un cierto ataque de pánico. ¿Nos puede describir realmente qué es lo que pasa cuando da un ataque de asma y qué es lo que lo causa?
Pues el asma es una condición que tiene dos componentes principales. El primero es el broncoespasmo, que es la constricción del músculo que circunda el bronquio, achicando su lumen y haciendo difícil la respiración. Y el segundo es la inflamación, que es la causa del broncoespasmo. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué sienten los pacientes? El más común es dificultad respiratoria, sensación de fatiga. También pueden haber pitos, sentir pitos, y también puede haber tos. Sin embargo, es importante reconocer que hay una variedad de síntomas, sobre todo en los niños, que no necesariamente son típicos de asma, como por ejemplo la irritabilidad, la ansiedad, etcétera, que es importante que los papás se sintonicen a esa sintomatología porque puede ser la primera señal de que está empezando a ocurrir un proceso asmático. ¿A qué edad, verdad, o en qué etapa de nuestra vida nos da asma? ¿Nos puede dar en cualquier momento? Porque yo tuve asma de pequeña, al igual que mi hermana menor, pero mi mamá ahora en su tercera edad padece de asma. Sí, el asma puede ocurrir a cualquier edad. Hay una percepción popular de que la mayor parte de los asmáticos son niños. Y en realidad, si uno evalúa el número de personas, no solamente el porciento, se encuentra que la mayoría de los asmáticos ocurren en adultos. ¿Hay algún factor hereditario? Definitivamente, eso explica en parte por qué la prevalencia del asma en los puertorriqueños es aproximadamente el doble de la prevalencia del asma en el resto de la población en Estados Unidos, por ejemplo, donde la población tiene una prevalencia de 10% y los asmáticos en Puerto Rico se acercan al 20%. Parte de la explicación de eso es la genética. Y hay dos cosas que pueden intervenir con la genética, no solamente en hacerlo más susceptible a desarrollar asma, sino también que hay ciertos factores genéticos que hacen que la respuesta del asmático puertorriqueño sea menor que la de otras poblaciones. Por lo tanto, no solamente tiene asma más frecuente, sino que la tiene más severa. Me imagino que también hay un componente alérgico y obviamente por el clima, ¿no? Porque recibimos los polvos del Sahara y las cenizas del volcán. Claro, parte del proceso alérgico es genético también, pero definitivamente las alergias son uno de los factores precipitantes de asma más comunes. Y la contaminación ambiental y el polvo que hay en la casa, los ácaros y otros factores ambientales caseros son de gran importancia. Yo he escuchado que hay un periodo a veces en la adolescencia en que desaparece el asma, pero vuelve en la adultez. Lo que pasa más frecuente es que las personas en la edad pediátrica pues suelen tener asma y cuando maduran y cuando crecen, pues el asma cesa de existir y es mucho menos frecuente. Parte de la explicación de eso es que los bronquios o las vías respiratorias por donde pasa el aire en los niños son más pequeños y eso lo hace más susceptible que si hay secreciones o hay inflamación, pues la persona se torne sintomática. Cuando la persona desarrolle ya el tamaño del bronquio y del cuerpo aumenta, pues esa es una de las causas que favorece que se deje de tener asma. ¿Cómo lo tratamos, doctor? El asma se trata preferencialmente educándose. En segunda instancia, se trata previniendo y pudiendo identificar los factores incitantes y por eso enfatizo la educación, porque si la persona no sabe qué está buscando, pues no va a poder prevenirlo. Pero en términos de medicamentos, se trata con broncodilatadores y se trata con agentes antiinflamatorios que son diversos y las rutas inhaladas son las más frecuentes, las más seguras, pero también se pueden tratar por la vía oral o por inyecciones o intravenosamente en casos que sean severos, que estén hospitalizados. Los alimentos a veces tienen su efecto, ¿verdad?, en el asma. ¿Es cierto eso? Como a lo mejor evitar comer colorantes o productos lácteos. Claro, sí. Cuando hablamos de alergias, hay múltiples alergias y una de las causas de alergia son las cosas que ingerimos en nuestra dieta. Hay personas que son alérgicas al chocolate, otros que son alérgicos a diversas comidas y es importante identificar eso para poder evitar que haya exacerbaciones del asma.
Doctor, los pacientes de asma o como prevención del asma, ¿deben ejercitarse los pacientes que padecen de asma? El ejercicio es bien importante para el asmático, pero es bien importante hacer ejercicio cuando la persona esté estable con sus medicamentos, ya que es útil en mantener los músculos respiratorios tonificados, de manera que cuando hay un ataque de asma la persona pueda toser adecuadamente y funcionar adecuadamente. ¿De qué manera nosotros podemos prevenir el asma, doctor? ¿Qué recomendaciones nos tiene? Conociendo la condición, usando los medicamentos adecuadamente y reconociendo que los síntomas del asma no son necesariamente un buen indicador de la condición del bronquio. Hay personas que no tienen síntomas y hasta que no tienen síntomas no empiezan a usar las medicinas. Pero esas personas pueden tener asma antes de que sientan síntomas. Así que es bien importante medir la función pulmonar para identificar estadios tempranos del asma que pueden ser tratados fácilmente, y esa es una de las formas más importantes de la prevención, conocer que existe el asma y instituir los medicamentos que estén indicados. Gracias por estar con nosotros, doctor. Definitivamente hay que educarnos. Un placer. Nuevamente, gracias. Más videos en sistematv.com.